En el centro del enorme salón del consejo estaba Asterisco Arenia, firme como una estatua. Sus ojos color ámbar observaban a cada invitado, embajadores de lunas lejanas, soldados con armaduras brillantes y líderes de colonias desconocidas. Su figura alta, piel violeta y cabello plateado que parecía brillar bajo las lámparas del techo imponían respeto. Todos sabían que era una estratega temida en muchos sistemas estelares. Pero detrás de esa imagen fuerte, ella guardaba algo que casi nadie conocía. No podía tener hijos. Su pueblo, originario del planeta Naret, llevaba generaciones enfrentando problemas para reproducirse. Algunos lo veían como una condena antigua. Arenia había dedicado su vida a proteger su mundo y a liderar batallas contra invasores, dejando a un lado el deseo silencioso de formar una familia. Nunca hablaba de eso. Ser comandante era más importante que cualquier sueño personal. Durante una reunión interplanetaria en la ciudad flotante de Helión, conoció a Asterisco Damián Vega, representante de la Tierra. No era guerrero ni político tradicional. Era biólogo y asesor científico. De carácter tranquilo, siempre escuchaba antes de hablar. Había oído historias sobre la comandante Violeta y sentía curiosidad por ella. Una tarde, después de largas negociaciones, ambos coincidieron en un jardín suspendido sobre la ciudad. Las plantas emitían una luz suave y el cielo se teñía de naranja. ¿Alguna vez pensaste en tener una familia?, preguntó Damián con cuidado. Arenia se quedó inmóvil. Esa pregunta casi nadie se atrevía a hacerla. Eso no es posible, respondió con voz fría. Mi especie no puede concebir. Es una falla que no tiene solución. Damián no mostró lástima. Solo asintió con respeto. En mi mundo hemos visto casos que parecían imposibles. A veces el problema no es definitivo. Ella lo miró con desconfianza. No entiendes lo que significa para nosotros. Tienes razón, contestó él. Pero puedo intentar comprender. Durante los días siguientes, mientras se firmaban tratados y se discutían acuerdos, Damián no dejó de pensar en la comandante. Decidió investigar más sobre la biología de Naret. Una noche la encontró sola en un balcón observando las estrellas. Comandante Arenia, dijo en voz baja. ¿Qué deseas ahora, humano? He estado estudiando registros médicos antiguos de tu especie. Creo que podría haber algo que no se exploró bien. Ella frunció el ceño. No soy un proyecto de laboratorio. No hablo de experimentos sin respeto, aclaró. Hablo de una oportunidad real. Esa palabra la hizo respirar más lento. Días después, aceptó que revisara muestras genéticas, con la condición de que todo fuera profesional. El laboratorio provisional se instaló en una torre secundaria del palacio. Allí trabajaban también Asterisco Selim, un joven técnico de Helión, y Asterisco Kael, guardia personal de Arenia que vigilaba cada movimiento. Al principio, los resultados no eran claros. Las diferencias entre humanos y naretianos eran enormes. Damián pasaba horas analizando códigos biológicos proyectados en pantallas transparentes. Una noche, Selim comentó. Doctor, casi nadie se atreve a estudiar esto. Muchos creen que es inútil. Nada es inútil hasta que lo comprobamos, respondió Damián sin apartar la vista de los datos. Arenia observaba desde la puerta. No quería ilusionarse, pero algo en la persistencia del humano le daba una pequeña chispa de esperanza. Finalmente, tras varios análisis, Damián encontró una anomalía en la estructura genética de ella. No es esterilidad absoluta, explicó cuando la llamó al laboratorio. Es una reacción que se activa bajo ciertas condiciones hormonales y ambientales. Es rara, pero reversible. El corazón de Arenia latió con fuerza. Habla claro. Si logramos ajustar esos factores, tu cuerpo podría gestar. El silencio llenó la sala. Kael miró sorprendido. Selim contuvo el aliento. ¿Estás seguro?, preguntó ella, casi en un susurro. Estoy seguro de que existe una posibilidad. No prometo milagros, pero sí esfuerzo. Durante las semanas siguientes trabajaron juntos. Se hicieron pruebas controladas, cambios en la atmósfera del laboratorio y ajustes químicos cuidadosamente calculados.
Arenia participaba con disciplina, aunque por dentro luchaba contra el miedo de fracasar otra vez. Una noche, mientras revisaban nuevos resultados, Damián colocó varios informes sobre la mesa metálica. Creo que hemos encontrado el equilibrio adecuado. Ella se sentó frente a él. Por primera vez, su postura firme mostraba una leve duda. Entonces dime exactamente qué significa eso. La tensión se sentía en el aire mientras las pantallas iluminaban sus rostros y el destino de la comandante quedaba pendiente de la explicación que estaba por comenzar. Las pantallas del laboratorio proyectaban una secuencia de cifras que subían y bajaban como una melodía secreta. Damián señaló una línea luminosa. Mira esto, Arenia. Este patrón siempre estuvo aquí, pero nadie lo interpretó bien. Ella cruzó los brazos, intentando no ilusionarse demasiado. Habla claro. Tus resultados muestran algo distinto a lo que se creía. No es una incapacidad total. Hay un bloqueo biológico que puede cambiar si activamos ciertos estímulos externos. Arenia frunció el ceño. Eso suena demasiado simple. No es simple, aclaró él. Es complejo y delicado. Pero no es imposible. La comandante sintió un nudo en el pecho. Durante años aceptó que jamás tendría descendencia. Ahora esa certeza comenzaba a romperse. ¿Qué tendría que pasar? Preguntó con voz más baja. Damián amplió la imagen genética en la pantalla. Tu especie reacciona a condiciones ambientales muy específicas. Temperatura, composición del aire, impulsos hormonales sincronizados. Si logramos recrear ese equilibrio, tu cuerpo podría responder. Ella guardó silencio unos segundos. ¿De verdad crees que funcionará? Creo que vale la pena intentarlo. Después de pensarlo una noche completa en sus aposentos, mirando las luces lejanas de la ciudad flotante, Arenia regresó al laboratorio. Acepto, dijo con firmeza. Empezamos. Desde ese momento el trabajo fue más intenso. Selim ayudaba a calibrar cámaras atmosféricas. Kael permanecía atento, aunque cada vez confiaba más en el humano. Ajustaron la presión del aire, modificaron la iluminación y prepararon compuestos especiales adaptados a la biología de Naret. Días después, al caer el sol sobre las montañas suspendidas de Elión, Damián llamó a Arenia con un tono más serio. Necesitamos hablar del siguiente paso. Ella entró al laboratorio con paso decidido, aunque su interior estaba inquieto. Explícate. Damián respiró hondo. No se trata solo de ambiente y hormonas. Para que la activación genética ocurra, se necesita compatibilidad directa. Eso implica un donante. El silencio fue pesado. ¿Estás diciendo? Murmuró ella. Me ofrezco yo. Arenia lo miró fijamente. Aquello superaba cualquier cálculo científico. No era solo biología, era confianza. Esto cambia todo, dijo con seriedad. No es solo un procedimiento. Lo sé, respondió Damián. No busco nada para mí. Solo quiero darte la oportunidad que mereces. Durante varios días, Arenia evitó tomar una decisión. Caminaba sola por las terrazas altas del palacio, recordando los sueños que había enterrado. La idea de depender de alguien, de permitirle entrar tan cerca, la asustaba más que cualquier batalla. Una madrugada, mientras las estrellas iluminaban su habitación, comprendió que el miedo no era más fuerte que su deseo. Al día siguiente fue al laboratorio. Damián estaba revisando datos cuando ella habló. He decidido confiar en ti. Él levantó la vista, sorprendido y agradecido. ¿Estás segura? No sé qué traerá esto, respondió, pero estoy dispuesta a intentarlo. El proceso comenzó con mayor cercanía entre ambos. Las pruebas eran más personales y exigían coordinación constante. Arenia participaba en cada ajuste, aunque algunos procedimientos eran incómodos. Más de una vez pensó en rendirse, pero la imagen de un futuro diferente la mantenía firme. Una noche, agotada, se sentó frente a Damián. No me siento fuerte ahora mismo, admitió. Lo eres, dijo él con calma. Mucho más de lo que crees. Con el paso de los días, comenzaron a notar cambios en su organismo.
Las lecturas mostraban reacciones que antes no existían. Selim celebró discretamente al ver los nuevos gráficos. Esto es distinto, comentó el joven técnico. Nunca habíamos visto esta respuesta. Arenia tocó su propio brazo, sintiendo algo nuevo, una sensación leve pero real. Más tarde, mientras descansaban en silencio, Damián la miró con respeto. Has avanzado más de lo que imaginabas. Ella sostuvo su mirada. Por primera vez no se sentía solo como comandante, sino como alguien que también podía desear y soñar. Y en ese laboratorio lleno de luces suaves y pantallas flotantes, empezó a creer que su historia no estaba escrita solo por la guerra, sino también por la posibilidad de una nueva vida. Por primera vez en muchos ciclos, Arenia dejó de verse solo como comandante. Frente a Damián, en aquel laboratorio lleno de luz azulada, se sintió simplemente mujer. No habría llegado hasta aquí sin ti, dijo en voz baja. Él negó con suavidad. Llegaste porque decidiste luchar por algo diferente. El lazo entre ellos ya no era solo científico. Habían atravesado miedos, dudas y silencios incómodos. Algo había cambiado. Las semanas siguientes fueron intensas. Ajustes médicos, controles constantes y largas horas de observación. Arenia sentía variaciones sutiles en su cuerpo, una sensibilidad nueva, un cansancio distinto, una energía extraña que aparecía sin aviso. No quería ilusionarse demasiado. Una mañana, después de revisar datos hasta el amanecer, sintió una calidez expandirse desde su pecho hacia el resto del cuerpo. No era dolor ni debilidad. Era algo suave, pero firme. Se llevó la mano al abdomen. Más tarde, cuando Damián entró al laboratorio con su habitual carpeta de informes, notó algo distinto en su expresión. ¿Qué ocurre?, preguntó con cuidado. Ella respiró profundo. Creo que está sucediendo. El silencio se hizo pesado. ¿Estás segura? Arenia sostuvo su mirada. Sí. Mi cuerpo responde. No es imaginación. Damián tardó unos segundos en reaccionar. Luego sonrió con una mezcla de sorpresa y alegría sincera. Entonces, lo logramos. Ella extendió la mano y él la tomó con delicadeza. No hubo gritos ni celebraciones exageradas. Solo un momento de verdad compartida. Sin embargo, la noticia no tardó en expandirse por Helión y más allá, hasta llegar a Naret. Las reacciones fueron diversas. Algunos lo llamaron un milagro. Otros, un riesgo. Cierta noche, Arenia fue convocada ante el alto círculo de su pueblo. La sala era amplia, fría, con figuras envueltas en túnicas oscuras observándola desde sus asientos elevados. Has permitido que un humano intervenga en nuestra línea genética, dijo uno de los consejeros. ¿Comprendes las consecuencias? Comprendo que llevo una nueva vida, respondió ella sin bajar la mirada. Y que esa vida representa una posibilidad que nunca tuvimos. Esto no es solo personal, insistió otra voz. Es político. Es cultural. Arenia respiró hondo. Durante años luché por nuestra supervivencia. Ahora lucho por algo más. Por evolución. El murmullo recorrió la sala. ¿Y si ese niño no es aceptado?, preguntaron. Entonces aprenderemos a aceptar lo nuevo, contestó ella. No podemos quedarnos anclados al miedo. Cerca de la entrada, Damián observaba en silencio. No interrumpió, pero su presencia era firme. La reunión terminó sin una resolución clara, pero tampoco con una prohibición. Arenia había hablado con convicción. Los días siguientes fueron tensos, aunque poco a poco la resistencia comenzó a disminuir. Algunos líderes jóvenes empezaron a verla no solo como comandante, sino como símbolo de cambio. Mientras tanto, el embarazo avanzaba. Una tarde, Arenia y Damián caminaron por los jardines suspendidos. El aire era más fresco y las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos. Nunca pensé que mi historia tendría este rumbo, dijo ella mirando el horizonte. Tu historia siempre fue fuerte, respondió él. Solo cambió el tipo de batalla. Ella sonrió levemente. Ahora no lucho sola. Damián apoyó su mano en la parte baja de su espalda,
gesto simple pero lleno de cuidado. Nunca lo estuviste realmente. Arenia sintió una calma que no conocía. El peso constante de la responsabilidad parecía más ligero. Sabía que aún habría desafíos, críticas y decisiones difíciles. Pero también sabía algo nuevo, ya no peleaba solo por territorio o poder. Ahora defendía un futuro. Y mientras observaba las estrellas reflejadas en los canales de Helión, comprendió que su vida no estaba definida únicamente por la guerra. También podía estar marcada por la esperanza. El embarazo de Arenia avanzó con una mezcla de vigilancia científica y tensión política. Cada revisión en el laboratorio era un pequeño ritual. Damián analizaba los datos con concentración absoluta, mientras ella permanecía sentada, recta como siempre, aunque ahora su fuerza tenía otro matiz. Ya no era solo la firmeza de una comandante. Era la determinación de una madre. Los rumores en Naret no desaparecieron del todo, pero cambiaron de tono. Donde antes había sospecha abierta, ahora había curiosidad. Algunos jóvenes guerreros comenzaron a preguntar en voz baja si aquel niño podría marcar el inicio de una nueva etapa para su especie. Otros seguían dudando, aferrados a las tradiciones antiguas. Una tarde, durante una sesión de monitoreo, Selim entró con una expresión de asombro. Las lecturas están estables, anunció. Más estables de lo que esperábamos. Damián intercambió una mirada con Arenia. No era solo estabilidad. Era progreso real. Tu cuerpo se ha adaptado completamente, explicó él. Ha integrado el cambio. Arenia apoyó una mano sobre su vientre, que ya mostraba señales claras del crecimiento. Nunca imaginó que sentiría algo así. No era debilidad. No era distracción. Era una nueva fuente de propósito. Sin embargo, el momento decisivo llegó antes de lo previsto. Una noche, mientras una tormenta eléctrica cruzaba el cielo sobre Helión, Arenia sintió un dolor intenso que la obligó a detenerse en medio del pasillo del palacio. Kael fue el primero en reaccionar, llamando a Damián de inmediato. El laboratorio se transformó en sala de emergencia. Luces más brillantes, instrumentos activados, Selim ajustando parámetros con manos temblorosas. Respira conmigo, dijo Damián, intentando mantener la calma. Arenia apretó los dientes. Había enfrentado batallas, heridas profundas, explosiones. Pero esto era diferente. Este dolor no traía destrucción. Traía vida. Las horas se sintieron eternas. Finalmente, en medio del sonido constante de los equipos y la lluvia golpeando las estructuras transparentes del palacio, el llanto de un recién nacido llenó la sala. El silencio posterior fue absoluto. Damián sostuvo al pequeño con manos firmes pero emocionadas. La piel del niño tenía un tono intermedio, una mezcla sutil de ambos mundos. Sus ojos, aún cerrados, brillaban con un leve resplandor dorado. «Está sano», susurró. Arenia extendió los brazos. Cuando el bebé fue colocado sobre su pecho, algo dentro de ella se acomodó para siempre. Todas las dudas, todas las críticas, todas las noches de miedo se disiparon en ese instante. No era solo un hijo. Era prueba de que lo imposible podía romperse. La noticia del nacimiento recorrió Helión y llegó a Naret en cuestión de horas. Esta vez no hubo susurros oscuros. Hubo expectación. Días después, el alto círculo pidió ver al niño. Arenia entró en la misma sala donde semanas antes había defendido su decisión. Pero esta vez no estaba sola. Llevaba al pequeño en brazos, envuelto en telas ceremoniales. Damián caminaba a su lado. Uno de los consejeros más ancianos se inclinó ligeramente para observar al recién nacido. «Es fuerte», murmuró. «Es nuestro futuro», respondió Arenia con serenidad. No hubo discursos largos. No hubo confrontaciones. Solo una aceptación silenciosa que comenzó a extenderse por la sala. El niño fue reconocido oficialmente como parte de la herencia de Naret. Con el paso de los meses, algo cambió en la cultura del planeta. Equipos científicos empezaron a colaborar abiertamente con expertos humanos. Se revisaron antiguas teorías biológicas que antes se consideraban inamovibles. La rigidez dio paso, lentamente,
a la adaptación. Arenia retomó sus funciones como comandante, pero ahora su oficina incluía una pequeña cuna junto a la ventana. A veces estudiaba mapas estratégicos mientras el niño dormía cerca. Otras veces lo llevaba a los jardines flotantes, donde las luces suaves iluminaban su rostro curioso. Una tarde tranquila, mientras el pequeño descansaba en sus brazos, Damián se acercó. Nunca imaginé que todo esto terminaría así, dijo con una sonrisa. No terminó, respondió ella. Apenas comienza. Él la miró con complicidad. ¿Te arrepientes de algo? Arenia pensó por un momento. Solo de haber dudado tanto tiempo. El viento movía suavemente las hojas brillantes del jardín. Desde allí podían verse las rutas aéreas cruzando el cielo como líneas luminosas. Este niño no pertenece solo a nosotros, añadió ella. Pertenece a un puente entre mundos. Damián asintió. Entonces tendremos que enseñarle a ambos lados. Con el tiempo, la figura de Arenia dejó de ser únicamente la de una líder guerrera. Se convirtió en símbolo de transformación. Demostró que la fortaleza no está reñida con la ternura y que el cambio no siempre llega por conquista, sino por confianza. El niño creció rodeado de dos culturas, escuchando historias de Naret y relatos de la tierra. Aprendió estrategias y también ciencia. Creció sabiendo que su existencia fue cuestionada antes de ser celebrada. Y esa verdad lo hizo fuerte. En una ceremonia pública, meses después del nacimiento, Arenia se presentó ante su pueblo sosteniendo a su hijo en alto. Durante generaciones luchamos por sobrevivir, dijo con voz firme. Hoy luchamos por avanzar. La multitud guardó silencio, pero ya no era un silencio de juicio. Era respeto. A su lado, Damián observaba con orgullo tranquilo. El camino hacia el futuro seguía lleno de desafíos. Las diferencias culturales no desaparecieron de un día para otro. Las alianzas requerían cuidado constante. Pero algo fundamental había cambiado. El miedo ya no dominaba las decisiones. Aquella noche, cuando las estrellas iluminaron el cielo claro sobre Elión, Arenia sostuvo a su hijo cerca y sintió una paz profunda. No sabía todo lo que vendría. Pero sabía esto, había elegido esperanza. Y esa elección había transformado no solo su vida, sino el destino de dos mundos.